capítulo 14, versículos, vamos a leer hoy del 25 al 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que ver, nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así es. La palabra que generalmente se usa, ¿verdad?, cuando hablamos de paz en el ambiente judío, es la palabra shalom, ¿sí? Shalom no nada más significa paz, significa mucho más que la paz, ¿verdad? Significa un regalo de Dios, ¿sí? Un don. No nada más quiere decir que no haya aflicción o preocupación o que no haya guerra, ¿verdad? Sino que quiere decir, shalom quiere decir estar completo, ¿sí? Y cuando se refiere a estar completo, se refiere a que shalom es tener seguridad, tener salud, inclusive prosperidad en el mejor sentido, ¿verdad? A eso se refiere cuando se dice shalom. Shalom es disfrutar de la paz de Dios, ¿sí? Y cuando disfrutamos de la paz de Dios, hay gozo y hay contentamiento. Sin embargo, la paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, ¿sí? El mundo basa la paz en los recursos, ¿verdad? Lo que se tiene, ¿sí? Y el mundo piensa que teniendo lo suficiente puede tener paz, ¿verdad? Sin embargo, la paz de Dios no se basa en los recursos, sino se basa y depende de las relaciones personales. O sea, la paz de Dios depende de qué tan cerca estamos en nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Estás experimentando aflicción? ¿Estás experimentando duda? ¿Estás experimentando temor? A la conclusión a la que tienes que llegar es que la distancia de la que estás de Dios no es la adecuada. Porque si estuvieras en una relación personal íntima cerca de Dios, no experimentarías temor, sino que experimentarías paz, ¿verdad? Entonces la paz de Dios está relacionada directamente con qué tan cerca estamos de Dios y qué tanto nos estamos relacionando con Él, ¿verdad? No tiene que ver con los recursos, tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? Aquel que está bien con Dios va a disfrutar de la paz de Dios, ¿sí? El mundo depende generalmente de la capacidad personal, de lo que puede hacer, ¿verdad? En ese sentido se basa para alcanzar ciertos objetivos y buscar esa paz, ¿verdad? Pero el creyente no depende de sus esfuerzos personales, sino que depende de su capacidad espiritual en Cristo, ¿sí? O sea que la paz depende
de qué tan vivo estoy, ¿verdad? Y cuando hablamos de vida, no quiere decir que la sangre corra por tus venas, ¿verdad? No quiere decir con cuánta fuerza bombea tu corazón, sino que quiere decir que si realmente estás vivo en la vida espiritual. ¿Sí? Ahora, si el aire es para el cuerpo el respirar, ¿qué sería el respirar en la vida espiritual? Cristo. Orar. Orar. ¿Cuánto puedes quedarte sin respirar? 5 minutos. No, 3 minutos o 3. Uno, segundos. 3. Órale, tienes unos buenos pulmones. No sé. Sí, realmente no mucho, ¿verdad? Antes de que te empiece a dar el mimiski, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin orar? Antes de que te empiece a dar el mimiski. Debería ser lo mismo. O sea, deberías estar en constante oración. Por eso el versículo dice orar sin cesar. ¿Sí? Todo el tiempo debieras de estar en comunión con Dios. ¿Sí? Y cuando vas caminando por la calle, ¿qué tienes que hacer? ¿Pensar en tus problemas? Mejor ponte a orar, ¿verdad? Platica con Dios en todo momento. Si no, imagínate. O sea, ya te estás poniendo morado, ¿no? Si ya hasta frío estás, ¿no? Pareces paleta de que no oras, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado a la vida física con el respirar. Y entonces el orar es el respirar para el espíritu, ¿verdad? Y leer la Biblia representaría el alimento. Y ese sí, hay quien come 5 veces al día, hay quien come 3, hay quien come 1, hay quien a veces hay días que no come, ¿sí? Ok, pero lo más que uno puede aguantar sin comer, ¿cuánto es? 2 días. Una semana, ¿verdad? Una semana antes de que te empiece a fallar algún sistema del cuerpo, ¿no? Hay quien aguanta un poquito más, ¿no? Y te pones así como palito, ¿no? Hasta que finalmente el cuerpo empieza a colapsar, porque cuando no comes, o sea, la energía se sigue usando, ¿verdad? Y entonces la energía tiene que salir de algún lado. Y entonces de donde primero agarra el cuerpo energía cuando no comes, pues es de la grasita, ¿verdad? O sea que yo tengo más probabilidad de vida que ustedes. Pero cuando se acaba la grasita, el cuerpo empieza a comerse las partes menos necesarias. El cuerpo tiene una prioridad. Sí, hay partes que son, todos son necesarias, pero hay partes que para el cerebro son menos importantes, ¿sí? Y entonces, en cuestión de mantener la vida, lo menos importante son los músculos motores, ¿verdad? Y entonces empiezan a disminuir, ¿verdad? Y cuando se acaba la energía de los músculos, entonces sí, los órganos menos importantes se empiezan a desintegrar, ¿verdad? Y finalmente, pues uno se consume a sí mismo hasta que los sistemas empiezan a fallar, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual, ¿sí? Tú puedes comer 5 veces al día, 3 veces al día como David, ¿sí? 1 vez al día, o puedes dejar de comer hasta que el cuerpo empiece a colapsar, ¿verdad? El cuerpo espiritual. Necesitamos respirar y necesitamos alimentarnos, necesitamos orar y necesitamos leer, ¿sí? Necesitamos mantenernos fuertes. Porque
pues un día sin comer, pues, o sea, tampoco te quita mucho, pero aviéntate una semana sin comer, ¿sí? Empiezas a perder la fuerza, ¿sí? Y la fuerza la necesitas en la vida espiritual, ¿sí? Porque los ataques son constantes, ¿sí? El diablo quiere tu vida, ¿sí? Ya no pudo evitar que te convirtieras, pero sí puede evitar que sirvas a Dios. Entonces, orar y leer son de vital importancia y nos van a mantener en esa cercanía necesaria para experimentar la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, las personas del mundo andan por vista y dependen de cosas externas para de alguna manera tratar de alcanzar la paz, pero nosotros como creyentes andamos por fe y dependemos de lo que es eterno, ¿sí? Para mantener nuestra paz. El Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar la palabra y nos va a guiar a la verdad, pero no nos va a obligar, no nos arrastra, sino que nos guía. Y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión todos los días, ¿sí? Todos los días, o sea, hoy te tuviste que levantar y tuviste que tomar la decisión, ¿sí? Y mañana te vas a levantar y vas a tener que tomar la decisión, ¿sí? O sea, vas a salir a vivir tu día con la bendición de Dios, ¿sí? O a la viva México. Y entonces tienes que alimentarte. Y entonces tienes que respirar, ¿verdad? Y entonces eso te va a acercar a esa relación personal que Dios quiere tener contigo, y eso va a producir paz. Fíjense que eso no va a hacer que las circunstancias cambien. Eso va a hacer que tú tengas paz. Entendiendo que la paz no depende de lo que está pasando alrededor, sino depende de qué tan cerca estoy de Cristo, ¿sí? Otra cosa que también nos enseña el Espíritu es que a través de la palabra vamos a poder soportar esos momentos de dificultad, ¿sí? Como dice Juan, como leíamos allá el versículo 27, Juan 14, 27. Paz les doy. Ajá. No soy como el mundo le da, no estuve nuestros corazones ni tengan miedo. Eso. Así es. Entonces, a través de la palabra, el Espíritu va a producir esa paz, ese regalo de Dios, a través de esa relación que tenemos por medio de la palabra, ¿sí? Va a usar también la palabra para manifestarnos ese amor. Más adelante en el capítulo 15, versículos 9 y 10. Como el Padre. ¿De Juan? Juan 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo lo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es. Entonces fíjate, o sea, la condición del amor está relacionada directamente con la obediencia, con guardar los mandamientos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los vas a guardar si no los conoces? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo los vas a conocer? Tienes que leer la palabra, ¿sí? Fíjate que a veces pensamos que las decisiones
que tomamos van a cambiar algo, ¿verdad? Pero la realidad es que lo único que va a producir un cambio verdadero es la palabra de Dios, ¿sí? Y la razón por la que nos acercamos a la palabra. Entonces Jesús está diciendo que acercarme a la palabra tiene que ser impulsado por el amor que le tengo a Dios, porque sinceramente, ¿cuántas veces te ha dado ganas de levantarte y abrir tu Biblia? ¿Sí? O sea, te levantas y primero pues vas ahí dando vueltas así por tu casa, bueno, primero por tu cama y luego por tu sala, luego tal vez te preparas un cafecito o te echas un champán, y pues ahí andas rondando, ¿verdad? Y seguramente ya le echaste el ojo a la Biblia, pero dices, no, me voy a hacer unos huevitos primero, ¿verdad? Voy a salir a regar las plantas, si es que tienes plantas, ¿verdad? Y nos empiezan a salir todas estas actividades y pendientes, ¿verdad? Pero realmente, cuando nos damos el tiempo para acercarnos a la Biblia, pues ya se nos hizo tarde. Ya se nos hizo tarde, ¿no? Y entonces dices, ay, bueno, pues 5 minutos, ¿no? Me acordé de la Biblia esta. Pero entonces finalmente estamos corriendo, pero le damos más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios. Y ahora es tan increíble porque tenemos tantas herramientas. O sea, le puedes dar play, ¿no? Digo, eso no sustituye a la lectura, ¿verdad? Pero la puedes al menos escuchar, ¿sí? Pero no hay como sentarse, abrir tu Biblia y leerla, ¿sí? Mira, si lees 10 capítulos diarios, la lees en 3 meses. ¿Sí? Así, o sea, realmente el tema es que lo que sucede es lo que produce la palabra en nosotros. La palabra te va a exponer, ¿sí? La palabra te va a enfrentar. La palabra te va a incomodar, ¿sí? La palabra va a revelar el pecado que hay en ti. Y por eso no queremos acercarnos a la palabra, ¿sí? ¿Tú te acuerdas cuando de repente se les aparecía Dios ahí en el Antiguo Testamento? ¿Has visto las reacciones de las personas cuando se dan cuenta que tienen a Dios enfrente? ¿Qué hacen? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se quieren cubrir? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Quedan ciegos? ¿Alguien dijo algo más? ¿No? ¿Eh? Vergüenza. Ok. La reacción es que ellos saben que estar delante de la presencia de Dios los desintegraría por completo. ¿Sí? No solamente se morirían, sino que se desintegrarían por completo. En una ocasión estaban llevando el arca de un lugar a otro, ¿sí? Hacia Jerusalén, y de repente estaban pasando por un lodazal y uno de los levitas vio que se iba a caer el arca y dijo, ay, no se vaya a manchar con el lodo que hay aquí. Y entonces metió la mano para sostenerla y que el arca no se manchara. ¿Y sabes qué le pasó? Cayó muerto, porque estaba más sucio él que el lodo que estaba en el piso. ¿Sí?
Entonces, si Dios se aparece delante y puedo ver a Dios completamente, eso no solo significa que estoy viendo su gloria, sino que eso significa que Él está viendo todo mi pecado. Y eso es atemorizante. ¿Sí? Porque ni siquiera nuestros mejores amigos, ni siquiera nuestra pareja, nuestro esposo y esposa conocen todo nuestro pecado, ¿verdad? Pero si tengo delante a Dios, significa que Él puede verme completamente y eso me va a destruir, ¿verdad? Estaban atemorizados completamente, ¿verdad? Y ese es el mismo temor que pasa cuando nos acercamos a la Biblia, ¿sí? O sea, acercarnos a la Biblia va a revelar nuestro pecado y no nos gusta, ¿verdad? Pero si amamos a Dios, nos tenemos que acercar, sabiendo que en el momento en el que Él nos revele el pecado, Él ya ha dado la salida, ¿verdad? Él ya ha otorgado el perdón. Y entonces conforme voy leyendo y veo mi pecado, puedo acercarme nuevamente a Él en oración y decirle: Señor, perdóname por este pecado. Como se acercaba a David y le decía: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad y líbrame, ¿sí? Líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Porque uno piensa que está al 100, ¿verdad? Pero la realidad es que si estamos vivos es porque aún hay cosas que Dios quiere que le entreguemos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, este proceso requiere primeramente de disposición, y esta disposición requiere de amor. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a la palabra para seguir produciendo ese amor que es necesario para que tengamos esta disposición, ¿sí? Entonces produce paz, produce amor y también va a producir gozo. Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así es. Entonces fíjense, el Espíritu Santo va a producir esto por medio de la palabra, va a producir paz, va a producir amor y va a producir gozo. Si estas cosas no calman nuestro corazón turbado, nada lo va a calmar. Tiene que ver con la cercanía, ¿sí? La paz tiene que ver con la cercanía, ¿verdad? Estás preocupado, estás estresado, estás turbado, estás angustiado, acércate al Señor, acércate a Él en oración, acércate a su palabra y Él va a producir esa paz, ese amor y ese gozo que tu alma necesita, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro pasaje, capítulo 14, vamos a leer el versículo 28. Habéis oído que soy os dicho, os voy, vengo de nosotros, si me amáis, os habéis refugiado, porque os dicho que hoy mi Padre, porque Padre yo mayor es que yo soy. Ok, entonces Jesús les asegura que lo van a ver nuevamente, ¿sí? Ahora, ¿en qué área de esto se tienen que regocijar de que Él regrese? Porque el que Él regrese hace posible ese ministerio intercesor que constantemente hace por nosotros, a nuestro favor, como el sumo sacerdote en el cielo. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos 2. Hebreos 2, 17 y 18. ¿Quién sigue allá atrás?
por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es, entonces Jesús está haciendo a favor nuestro este ministerio intercesor. Ok, ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos al Espíritu, como ya hemos mencionado, morando en nosotros. A través del Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, y Él intercediendo por nosotros delante de Dios, y delante de nosotros, la palabra de Dios. ¿Sí? Qué tremendos recursos para alcanzar la paz. ¿Sí? O sea que si no está habiendo paz en tu corazón, es porque no estás aprovechando los recursos que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Continuamos, regresamos a Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 30 al 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así es. Entonces menciona estos dos grandes enemigos, ¿sí? El mundo y el diablo. Y sabemos que Jesucristo venció al diablo, ¿verdad? Entonces sabemos que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre Jesucristo, ¿verdad? No hay nada en Jesucristo de lo que el diablo puede echar mano. ¿Qué significa esto? Que si tú y yo estamos en Cristo, Satanás no puede entrometerse en nuestra vida, ¿sí? A menos que nosotros se lo permitamos. Ni Satanás ni el mundo pueden perturbar nuestro corazón si verdaderamente nos hemos sometido a Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, fíjense, o sea, tenemos que reaccionar. O sea, si no estamos avanzando, es porque no estamos siguiendo los principios. ¿Sí? Si no hay paz, es porque no estamos aprovechando las herramientas que Dios nos ha dejado, porque no estamos apropiando las verdades que Él ha manifestado, porque no estamos haciendo uso de los recursos que Él tiene a nuestra disposición. ¿Sí? Dice que las puertas están abiertas, pero tenemos que tomar la decisión de entrar por la puerta, no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Y tenemos acceso por Jesucristo. Dios escucha nuestras oraciones por medio de Jesucristo. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿verdad?
O sea, está ahí, está a nuestra disposición. Toda la gracia que necesitas y gracia sobre gracia está a nuestra disposición. ¿Sí? Pero tenemos que ir por él. Tenemos que apropiarla. Tenemos que confiar en que Él está teniendo cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Nada más como comentario, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, no está negando su propia deidad o su igualdad a Jesucristo, perdón, a Dios, sino que está manifestando que en su condición humana, en el cuerpo que Él ha adquirido, Él ha restringido ciertas características divinas, ¿sí?, para poder cumplir el ministerio que Dios le dio. Entonces el regresar al Padre le va a hacer volver a apropiar, en el sentido no que las haya perdido, pero las había cubierto, y ahora todas esas características van a manifestarse nuevamente en gloria en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que vemos y que Él ejemplifica es que está hablando de amor y está hablando de obediencia, y Él mismo está dando el ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que Dios estaba pidiendo era algo tremendo. Él tenía que entregar su vida. Él tenía que estar dispuesto a sufrir por ti y por mí. ¿Y sabes qué? Él lo hizo voluntariamente. Él no salió huyendo, ¿verdad? Sino voluntariamente puso su vida. En ese momento que les dice todas estas cosas, les dijo: levántense y vámonos, ¿no? En ese momento, acuérdense que todo esto sucedía en el aposento alto. Estamos en esta etapa en la que están en esa última cena, ¿verdad? Están ahí en el aposento alto, en un lugar que es de la familia de Bernabé. Están ahí. Ahí está pasando todo esto que hemos estado comentando en estos últimos capítulos, a partir del capítulo 12. Y ahora está terminando la cena, y entonces ellos se levantan y empiezan a caminar hacia el monte de los olivos, ¿sí? Seguramente sigue hablando con ellos, les sigue dando las últimas enseñanzas, ¿verdad? A lo mejor se quedaron ahí haciendo sobremesa, como cuando te levantas y termina la congregación y te pones a platicar con tus hermanos, ¿verdad? A lo mejor estaban ahí platicando y todo, pero finalmente estaban agarrando camino hacia el monte de los olivos, ¿verdad? A lo mejor en ese camino Jesús relata esta alegoría de la vid, ¿verdad? Mientras caminaba por los viñedos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que percibir de todo esto es que la paz para el creyente es algo seguro, ¿sí? Y algo seguro para el creyente es que solo Jesucristo puede darnos esa verdadera paz. O sea, la paz es algo seguro, pero seguramente está únicamente en Jesucristo, ¿sí? O sea, la paz para el creyente, perdón que sea tan repetitivo, la paz para el creyente está en Cristo, ¿sí? La paz para el creyente está en Cristo. Y la paz la vamos a experimentar en la medida en la que estemos cerca de Él, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en control de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y sigue en control de todo lo que está pasando. Y Él quiere capacitarte, Él quiere capacitarme para tomar el control de nuestras vidas, ¿sí? La vida sin Cristo es una vida sin control, ¿sí? No puedes controlar ni siquiera lo que piensas. Digo, aquí según el cronómetro llevamos cerca de 35 minutos, ¿verdad? Y seguramente en esos 35 minutos ya pensaste en 1000 cosas. A lo mejor dejaste prendida la luz de la entrada, a lo mejor se quedaron prendidos los frijoles, a lo mejor no tapaste la leche,
o no la metiste al refri, a lo mejor se te olvidó cerrar la puerta, miles de cosas, ¿sí? A lo mejor te pusiste a pensar en lo que dijo la presidenta en la mañanera, ¿verdad? A lo mejor estás pensando cómo le vas a hacer para pagar el recibo de luz, el del agua, ¿sí? O sea, ya pensaste en mil cosas. O sea, quiero que te des cuenta que ni siquiera tienes control de tu mente, pero Dios quiere enseñarte a tener el control. Así como Él tiene el control de las situaciones, Él quiere que tú tengas el control de tu vida. Pero te tienes que acercar a Él y se lo tienes que pedir. Tienes que estar cerca de Él para que Él empiece a producir esa paz que necesitas para tomar las decisiones que necesitas tomar. El problema de no tener paz es que uno toma decisiones arrebatadas, apresuradas, ¿sí? Impulsadas por los sentimientos, por las emociones, por las circunstancias. ¿Sí? La ventaja de vivir con paz es que nada te agobia y puedes tomar decisiones claras a favor de Cristo. ¿Sí? Él nos capacita para tomar el control de nuestras vidas en la medida en la que nos rendimos a Él. ¿Sí? Y en la medida que nos rendimos a Él, vamos a recibir ese legado que Él ha dejado de paz. Por eso dice, mi paz les dejo. O sea, no las dejó. ¿Sí? No es algo que tengas que buscar en algún lugar recóndito. Tú la tienes. Pero para poder experimentar la paz tienes que estar cerca de Cristo. Entonces acerquémonos a Él. ¿Sí? Si estás lejos, ven a Cristo. Y ven ahora. ¿Sí? Es hoy el día en el que tienes que tomar la decisión de vivir cerca de Él, de no apartarte. ¿Sí? Hoy es el día. ¿Sí? Hoy es el día de la redención. Hoy es el día del arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios de hoy. ¿Sí? A veces hablamos acerca de nuestra vida en Cristo y decimos mañana o ayer. ¿Sí? Pero Dios no es Dios de mañana. Dios no es Dios del ayer. Dios es el Dios de hoy. ¿Qué estás haciendo hoy que te acerca más a Jesucristo? ¿Sí? Y en la medida en la que te acerques, es en la medida en que esa paz que nos dejó va a ser una realidad en tu vida. Así que meditemos estas cosas y meditemos en las áreas que estamos dejando pasar desapercibidas y que nos están impidiendo vivir en esa paz en la cual Dios quiere que vivamos. ¿Sí? La paz no debe ser algo ajeno en el creyente, sino debe de ser una constante. ¿Sí? Si por alguna razón pierdes la paz, lo que te tienes que dar cuenta es que te estás alejando de tu Salvador. ¿Sí? Y entonces tienes que tomar las riendas y tienes que acercarte nuevamente. ¿Sí? Tienes que respirar nuevamente porque te estás poniendo morado, ¿verdad? Tienes que abrir la Biblia nuevamente porque te estás quedando todo chupí, ¿verdad? ¿Sí? Como palito, ¿verdad? De nardo, ¿verdad? Como varita de nardo, ¿sí? O sea, tienes que respirar y tienes que alimentarte nuevamente. Tienes que reaccionar. ¿Sí? Tienes que reaccionar. Volver en sí. Alzar la vista y ver a Cristo. Que verdaderamente Él pueda reflejar su luz en tu vida. Por medio de la paz que solo Él puede producir. Ok, vamos a orar para terminar. Lalo, ¿quieres dar gracias? Sí. Primero que nada, Padre, pues te damos las gracias, Padre, por permitirnos un día más de vida, Padre, por permitirnos, Padre, pues llegar con bien pues, a la iglesia, Padre, escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, pues por cada uno de los integrantes que están aquí, Padre,
por el pastor, Padre, por Tere y por todos los presentes, Padre, por mi familia, Padre, y por las demás familias. Te pedimos perdón, Padre, pues si en algo hemos hecho que ante tu presencia, Padre, pues no te agrada. Te pido, Padre, que tú sigas teniendo el control de nuestras vidas, Padre, que nos sigas mostrando, Padre, en nuestros corazones, Padre, pues que seguirte, Padre, pues es lo mejor, Padre. Te pedimos que nos sigas guiando, Padre. Te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas en este momento, Padre, que tú las sanes, Padre, que las purifiques, Padre, y que en todo momento, Padre, pues por ellos puedan aceptar, pues, a Cristo, Padre, pues como su Salvador, Padre. Te pedimos por cada una de las familias, Padre, que pues tienen negocios, Padre, pues que tú los bendigas, Padre, grandemente, Padre, que pues sigan teniendo esos frutos, Padre, que pues tú has mandado y has prometido, pues esas promesas en ellos, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.